Mi nombre es Fernando Escobar, profesor de Educación Física, y en esta clase te explicaré a qué frecuencia cardíaca debes entrenar para conseguir tus objetivos. En muchas ocasiones comenzamos a entrenar llenos de ilusión, pero llegamos a un punto donde nos gana la desmotivación, porque vemos que no alcanzamos el objetivo al que queríamos llegar. Esta situación sucede porque en la mayoría de los casos no estamos entrenando en la frecuencia cardíaca necesaria para el logro de estos objetivos. Lo anterior se explica porque no debemos entrenar en la misma frecuencia cardíaca si queremos ganar resistencia aeróbica, por ejemplo, que si queremos perder grasa, puesto que son objetivos distintos. En resumen, hoy te explicaré a qué frecuencia cardíaca debes entrenar para lograr tu objetivo personal. Frecuencia cardíaca. Entrenando en función de tu objetivo. Como vimos en la clase anterior, la frecuencia cardíaca es el número de contracciones del corazón o pulsaciones. Se expresa en pulsaciones por minuto a nivel de las arterias y en latidos por minuto a nivel del corazón. Habiendo recordado qué es la frecuencia cardíaca, debemos tener en consideración el punto más importante para el logro de nuestros objetivos, que es saber cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima, que teóricamente es la frecuencia más alta que podemos alcanzar sin poner en riesgo nuestra salud. ¿Cómo calcular la frecuencia cardíaca máxima? Para calcular la frecuencia cardíaca máxima, podemos encontrar diversas formas de hacerlo, pero lo que comúnmente se utiliza es una forma muy sencilla. Para los hombres, utilizamos un factor de 220 menos la edad de la persona. Por ejemplo, si un hombre tiene 30 años de edad, decimos 220 menos 30, lo que nos dará un resultado de 190 pulsaciones por minuto. Para las mujeres, utilizaremos el factor de 226. En este caso, se utiliza el factor de 226, puesto que las mujeres normalmente tienen más pulsaciones por minuto que un varón. En base a lo anterior, para una mujer de 30 años decimos 226 menos 30. Esto nos dará un resultado de 196 pulsaciones por minuto. Zona aeróbica moderada. Entre el 50% al 60% de tu frecuencia cardíaca máxima. La zona aeróbica moderada es entre el 50% al 60% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Esta zona es ideal para calentar, para las personas que están comenzando a hacer actividad física o para quienes desean hacer un ejercicio suave. Zona control de peso. Entre el 60% al 70% de tu frecuencia cardíaca máxima. Esta zona se da cuando estamos entrenando entre el 60 al 70% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. También es conocida como la zona quema-grasa y en ella podemos entrenar durante periodos largos de tiempo. Te permite usar la grasa como principal fuente de combustible. Ahora bien, para que esto suceda y logremos quemar grasa, recuerda que debes entrenar en esta zona entre 30 a 40 minutos. Zona aeróbica. Entre el 70% al 80% de tu frecuencia cardíaca máxima. La zona aeróbica es la que se da cuando entrenamos entre el 70% al 80% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Cuando entrenamos dentro de esta zona, como combustible se utiliza de forma más proporcionada grasa y azúcares y quemamos más calorías que en la zona anterior. Umbral anaeróbico. Entre el 80% al 90% de tu frecuencia cardíaca máxima.
El umbral anaeróbico es cuando entrenamos entre el 80% al 90% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Para entrenar en esta zona de frecuencia cardíaca debemos tener una buena condición física y es la que se utiliza cuando entrenamos haciendo HIIT o llamados intervalos de alta intensidad. Es importante que cuando entrenes en esta frecuencia cardíaca lo hagas por periodos de tiempo cortos, con esfuerzos de unos 40 a 50 segundos. Recuerda que cuando entrenamos en esta zona, que es de alta intensidad, el consumo de calorías es altísimo. Sobre el umbral anaeróbico, más del 90% de tu frecuencia cardíaca máxima. Esta zona es cuando entrenamos a una frecuencia superior al 90% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Cuando entrenamos en este nivel, nuestros músculos están consumiendo más oxígeno del que les proporcionamos, y esta zona está reservada solamente para deportistas expertos que tienen un seguimiento médico adecuado a sus requerimientos deportivos. Por lo tanto, es mejor que evites utilizar esta frecuencia cardíaca en tus entrenamientos, sin la supervisión profesional correspondiente. Bueno, alumnos, para concluir nuestra clase, me gustaría aconsejarte que si buscas una mejora integral de tu condición física, combines tus ejercicios con intervalos, de forma que vayas pasando por diferentes frecuencias cardíacas sin sobrepasar el umbral anaeróbico. Con esta fórmula, lograrás trabajar de manera intensa durante periodos cortos de tiempo y así quemarás más calorías. Recuerda que para comenzar adecuadamente debes partir por la primera zona que revisamos, zona aeróbica moderada, que es entre el 50 al 60% de tu frecuencia cardíaca máxima, para así incrementarla y pasar paulatinamente a las siguientes zonas estudiadas en nuestra clase. Espero que con estos conocimientos adquiridos logres alcanzar tus objetivos. Nos vemos la próxima clase.